Para enmascarar el pie, lo primero que vamos a hacer es coger una cinta gruesa de enmascarar y vamos a cortar tramos grandes y vamos a coger los metatarsos. El metatarso es este huesito que está en este lado del dedo, de la parte interna del pie, y este otro huesito que está en el dedo pequeño. Siempre que vayamos a enmascarar o a hacer unos moldes, hay que tapar los metatarsos para poder sujetar y amarrar el pie. Si lo colocamos más adentro, nos va a tallar y nos va a quedar pues el pie muy afuera. Lo ideal es tapar el metatarso y que amarre los dedos. Entonces inicialmente vamos a coger cinta y vamos a tapar hasta donde viene el metatarso. Yo ya decido qué tan adentro quiero mi cinta o qué tantos dedos quiero tapar. Si quiero tapar, digamos, el dedo pequeño o si solamente quiero amarrar y que se me vean los 5 dedos. Entonces voy a iniciar tapando el metatarso. Paso la cinta hacia abajo y volteo. Ahí ya tengo la primera parte y amarro los dedos. Sigo cogiendo cinta. Y hay otro punto que es muy importante y es el punto de flexión del pie. El punto de flexión es esta parte cuando caminamos. Entonces de este punto de flexión alrededor de 2 centímetros hacia abajo para que no nos talle. O se pueden bajar un poquito más, 2,5 centímetros, inclusive hasta 3. Voy a marcar con una regla, tener en cuenta pues como el punto de flexión y más o menos hasta acá. Voy a colocar la otra cinta. Más o menos hasta ahí, coloco la cinta y paso por debajo. Bueno, ahora vamos a tapar los dedos y vamos a tirar la cinta diagonal que amarre más o menos la mitad del dedo pequeño y venga desde la mitad del dedo grande. Entonces voy a agarrarlo. Miren que la estoy colocando de forma diagonal. Esta es una forma muy personalizada de sacar los moldes. Entonces sobre esta máscara lo que voy a hacer es que voy a coger un lápiz y voy a marcar todo el borde del pie para sacar el molde. Entonces por toda la línea del pie voy a marcar con el lápiz por todo el contorno. Y lo mismo voy a hacer por la parte interna. Luego lo que voy a hacer es que voy a quitar la cinta y la voy a colocar recta sobre una cartulina. Luego de quitar la máscara del pie, vamos a colocarlo sobre un pedazo de cartulina y vamos a colocar desde el centro, vamos a fijar el centro. Como ven, el molde es irregular, miren que acá tiene una línea recta y acá la tiene un poco curva porque es la parte interna. Entonces con una regla vamos a empezar a sentar la cartulina de adentro hacia afuera y lo hacemos parejamente para tratar de quitarle pues como todas las arrugas que tengamos. Bueno, acá ya vemos que el molde está listo, tiene las líneas de marca. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una ventaja sobre esta línea que marcamos de 2 centímetros, una línea paralela para el montaje. Entonces vamos a coger y vamos a medir los 2 centímetros, que sean pues como una línea perpendicular a esa. Este es el aumento
que le vamos a dar para el montaje de la sandalia. Lo mismo hacemos a este lado, 2 centímetros. Bueno, hay algo que también es muy importante y es, ya tenemos los aumentos para montaje. Si ustedes desean trabajar al corte, trabajaríamos el molde sobre esta línea, que es la línea de la cinta, o si van a trabajar la pieza doblada para luego aplicarle costura, le vamos a dar un aumento de 5 milímetros por ambos lados. En este caso yo la voy a dejar al corte, entonces voy a proceder a cortar el molde por la ventaja que hice y de una vez voy a marcar acá por donde voy a hacer el corte. Bueno, ya tenemos el molde recortado con las ventajas. Hay algo que es muy importante y es, para la suela que es bajita, esta ventaja de 2 centímetros nos funciona perfectamente, pero si vamos a utilizar una suela que tenga esta altura, tenemos que tener en cuenta la ventaja que tiene en este caso el alto de la sandalia, que sería 2 centímetros adicionales. Entonces sería 2 centímetros de ventaja más el alto, que serían 2 centímetros más. Entonces para que tengan en cuenta esta variación en el tipo de suelas. Bueno, voy a proceder a calcar nuevamente el molde para darle el aumento, porque voy a utilizar una sandalia que es más alta. Entonces voy a calcarla para darle los aumentos. Bueno, atrás, como va en caída, le voy a dar un aumento de 2 centímetros y medio y adelante de 2 centímetros. Y voy a unir las líneas y voy a proyectar la continuidad de esta. Vamos a dar los aumentos de 2 centímetros y medio y en la otra esquina de 2 centímetros. Recuerden que la ventaja que estoy anexando es porque voy a utilizar un tipo de plantilla diferente. Entonces acá puedo recuerden, cuando estén sacando sus propios moldes, si van a trabajar con textil deben de dejarle una ventaja de 1 centímetro. Ya tenemos el molde con las ventajas que necesitamos para este tipo de plantilla. Entonces, si lo colocamos encima, podríamos ver que las ventajas nos van a dar pues ya al voltear pues el molde, y de esta manera nos quedaría la capellada de la sandalia. Ahora voy a proceder a hacer el corte en el material que elegí. Es muy importante la marcación de los moldes, entonces en este caso voy a colocar referencia, la voy a llamar sandalia. Ustedes pueden colocar el nombre que deseen. En este caso sería la capellada. La talla, este es un 36, y la cantidad de piezas, entonces voy a colocar 2 por par. Este 2 equivale al número de piezas que va a cortar, y el par es porque es un pie derecho y uno izquierdo. Entonces vamos a cortar
se realiza un corte por el frente del molde y otro por detrás, porque tenemos un pie derecho y un pie izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a cortar, que siempre debe de ser el par, uno derecho y otro izquierdo. Bueno, ahora vamos a coger la plantilla y vamos a calcarla sobre una cartulina. La vamos a calcar con el fin de ubicar los puntos de montaje que debemos tener en cuenta cuando vayamos a colocar la capellada. Entonces la calcamos y vamos a marcar en donde iría la capellada puesta. Bueno, ahora vamos a tomar 1 metro y vamos a ubicar en la punta donde nos dé digamos acá el inicio y nos marque el 4 y vamos a sacar la mitad. Esa sería la mitad de la punta pues de la plantilla, y vamos a marcar inicialmente 5 centímetros como un punto de partida. Entonces vamos a colocar por ejemplo el metro donde está el centro y vamos a darle la curva, y donde nos dé 5 marcamos, y en el lado derecho donde nos dé 8 vamos a marcar también. Estos puntos son unos puntos de partida para referenciar en dónde iniciaría el pegue de la capellada. Estos puntos pueden variar según el pie. Pueden haber unos milímetros de tolerancia hacia arriba o hacia abajo, alrededor de 5 milímetros, como les digo, dependiendo del pie. Estos puntos pueden variar. Entonces, ahora vamos a colocar la capellada, y es muy importante que sepan diferenciar cuál es la parte interna de la externa. Entonces, la parte interna es esta que tiene la curva. Entonces la vamos a marcar con un punto y un círculo para saber que este es el lado interno y este es el lado externo. Ahora vamos a ubicar esta curva donde está la primera marca que hicimos, y voy a marcar acá, que hasta ahí sería pues el pegue de la capellada, y lo mismo voy a hacer en este lado. Y estos serían los puntos de montaje. Ahora voy a hacer internamente una línea pues como una caja que voy a calar o voy a recortar luego, para saber hasta dónde debo de aplicar el pegante y no tener que utilizar pega y contaminar todo el resto de la plantilla. Bueno, ya le hice al molde la ventaja de los 2 centímetros, que va a ser lo que me va a montar la pieza sobre la plantilla. Entonces de una vez voy a aprovechar y voy a marcar esa línea de ventaja para luego aplicarle el pegante y de una vez proceder a mi montaje. Entonces digamos que voy a simular cómo quedaría el molde montado sobre la pieza. Sería más o menos así. Acá lo pego y da la vuelta y se ubica acá. Entonces así quedaría la sandalia montada. Bueno, decidí que voy a forrar también mis piezas. Entonces en este caso también hay que colocar forro 2 por par. Bueno, entonces ya corté el forro y lo corté 1 centímetro menos a los lados donde iría el montaje, y más o menos 1 centímetro más ancho para luego del pegado poder refilar. Entonces ahora ya tengo pues mis piezas cortadas. Voy a utilizar un cuero peludo y voy a aplicar cemento de contacto de alto desempeño. El cemento de contacto se utiliza cuando voy a pegar cuero con cuero. En este caso pues la capellada externa es cuero peludo, y voy a utilizar como forro un forro cerdo, o pueden utilizar también badana.
Entonces, bueno, voy a aplicar cemento de contacto en toda la superficie completamente y por el reverso del forro, miren que por ejemplo este está manchado, voy a aplicar también cemento de contacto y lo voy a dejar secar aproximadamente 5 o 7 minutos. Y tan pronto lo tenga ya seco, porque el cemento de contacto tiene su mayor adherencia, es en seco, voy a proceder a pegarlo. Luego de haber marcado por la parte de abajo con el molde hasta donde voy a aplicar el pegante, con un lápiz voy a terminar de marcar muy suavemente la línea y voy a aplicar limpiador para suelas. Este limpiador lo que me va a hacer es abrir el poro para que cuando aplique el pegante penetre mucho más. Entonces lo voy a aplicar y lo voy a dejar alrededor de 10 minutos para que él haga su efecto. Este proceso lo vamos a hacer en ambas plantillas. Este proceso que acabamos de hacer solo se hace en este tipo de material que es suela Eva Spansol. Entonces hacemos ese proceso. Si es una suela así pequeña, pues como esta, que viene con plantilla como la que estamos viendo, no hay necesidad de hacer este proceso, simplemente se hace el pegue con pegante amarillo y ya. Ahorita lo que voy a hacer es aplicar cemento de contacto de alta resistencia o alto desempeño para montar la capellada. Lo aplico en ambas partes y también voy a aplicar el cemento de contacto sobre la capellada. En la capellada es muy importante tener en cuenta que son
los 2 centímetros de ventaja más los 2 centímetros que tiene la plantilla de espesor. Entonces voy a marcar la medida hasta donde aplicaría pues el adhesivo. Lo marco en ambos lados y aplico el cemento de contacto. Y también lo dejo secar por un periodo de 7 minutos. Y también voy a marcar Bueno, ahora vamos a iniciar con el pegue de la capellada. Inicialmente voy a ubicar el lado interno, voy a empezar pues con el pie derecho y cojo la capellada que pertenece a ese pie y voy a ubicar, voy a montar la primera parte. Luego coloco el pie sobre la plantilla y voy a tensionar y voy a doblar. Tensiono lo que más pueda y ya me quedaría montada la capellada. Bueno, es muy importante donde están las líneas de marcado, tensionar bien. Si nos queda una arruga en esta parte, despegamos y jalamos. Si acá por debajo nos queda una arruga, no hay ningún problema. Lo importante es organizar que esta parte acá nos quede bien asentada, nos quede sin arrugas en ambos lados y que nos quede bien montada la capellada. Entonces, si nos queda un poco diagonal, eso hace parte del proceso de montaje. Bueno, es muy importante que midamos para verificar que ambas capelladas hayan quedado iguales. Entonces vamos a colocar las puntas, punta con punta, y verificar que las piezas hayan quedado parejas en ambos lados, y si nos toca correr un poco lo hacemos. Pues en este caso están muy parejas, entonces es la forma pues como de verificar que nos quedaron bien montadas. Bueno, ahora vamos a utilizar el limpiador para la suela y la contrasuela. Hay algo que es muy importante y son los pinceles. Entonces, con el pincel que estamos aplicando, el cemento de contacto solo es para cemento de contacto. El que estamos utilizando en este caso para limpiador es solo para limpiador. Y otro pincel para aplicar el PU. Entonces los pueden marcar con el nombre o con un color diferente para que lo identifiquen. Entonces, ahora voy a aplicar el limpiador solo a la superficie de la suela, o en este caso pues de la plantilla, sin tocar el cuero. Si le aplico sobre el cuero, lo que va a hacer es que me va a activar o me va a despegar toda la pieza que ya había montado. Entonces voy a aplicar limpiador solo por las partes de la superficie. Este limpiador es para quitarle pues como todos los residuos que hayan quedado, o la grasa pues que tiene las manos pues como de tanto tocarlas. Ese es pues como el fin también de aplicarle por este lado. Y de una vez voy a aplicarle también a la suela limpiador.
Luego de que ella esté seca, que la vamos a dejar alrededor de 15 minutos, no la podemos tocar para verificar si ya está seca. No, la dejamos los 15 minutos completos y no la podemos tocar ninguna de las dos partes porque volvemos a contaminar o en su defecto a transmitir pues grasa que manejamos como en las manos o residuos también o impurezas. Entonces acá ya los vamos a dejar 15 minutos secando. Bueno, ahora vamos a preparar el PU y vamos a aplicarle también un poco de vulcanizante. Entonces la idea es que cuando vayamos a preparar la mezcla utilicemos como lo necesario. En este caso, para este par de sandalias no es que vayamos a preparar mucho pegante porque ya lo que nos sobre es para desechar. Entonces voy a vaciar más o menos como el asiento de esta preparación y le voy a aplicar de vulcanizante el 3% de la cantidad que sumergí en este pocillo. Entonces el 3% serían 3 gotas. Voy a coger el punzón, 1, 2 y 3, y lo voy a mezclar con un pincel que haya destinado para el aplique del adhesivo. Si no tienen vulcanizante, no pasa nada. El vulcanizante lo que hace es que me va a rellenar los poros a donde no alcanza a llegar el PU, pero y lo va a hacer pues que seque más rápido. Pero si no tienen el vulcanizante no pasa nada. Entonces revuelvo pues bien la mezcla y lo voy a aplicar sobre las superficies. Mire que queda pues un poco más líquido. Entonces voy a aplicarlo sobre la suela. La puedo dejar secar un tiempo mínimo de 12 minutos hasta 15. Pueden dejarlo más tiempo, y si lo van a dejar mucho más tiempo de lo que necesitamos, debe de ser en un espacio o en un lugar donde no le lleguen residuos, ni polvo, ni nada pues que contamine el adhesivo. Bueno, acá también voy a aplicar ahora sí sobre el cuero, y voy a terminar de aplicarle bien por toda la superficie, que no se nos escape pues como los bordes, que es muy importante. Y así hasta terminar todo el aplique del pegante. Y ya lo voy a dejar secar por 15 minutos. Bueno, el siguiente paso es activar el adhesivo que aplicamos. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Uno, con un secador. Entonces cogemos las dos piezas y vamos a colocarle el secador alrededor de 2 minutos seguido en ambas superficies hasta que él caliente. Como es una espuma, él calienta muy fácil. La otra opción es con una resistencia, con un fogón de un solo puesto, bueno, el que tengan en la casa. También pueden activarlo de modo que pues colocan las piezas hacia abajo, pues de modo que no se vayan a quemar las manos,
Inclusive pueden colocarlo sobre una parrilla pues para calentar y activan. ¿Cómo se van a dar cuenta que ya está pues caliente? Van a sentir la superficie muy caliente y el PU se va a colocar brillante. Entonces la forma de pegarlo es la siguiente. Van a empezar del borde, van a sentar la parte trasera y luego adelante, asientan atrás y luego adelante, ambas piezas. Tan pronto estén asentadas, podemos proceder a sentar en el centro y podemos coger un martillo y terminar de martillar y asentar la sandalia. Acá pueden ver que el adhesivo está brillante, entonces vamos a iniciar el pegue. Primero en la parte de atrás y luego acá adelante, asentamos muy bien y procedemos a sentar. Y luego martillamos. Ya tenemos las sandalias debidamente pegadas, entonces podemos dar por terminado el proceso de montaje de las sandalias.